Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre los sistemas de información geográfica. Sean ustedes bienvenidos. El conocimiento es poder y mientras más información tengan ustedes de sus fincas y de sus tierras de cultivo, más posibilidades van a poder tener de intervenir inteligentemente y sacarle el mejor provecho a sus tierras de cultivo. En el día de hoy estamos exponiendo una tecnología que, si bien tiene muchos años desarrollada, el equipo de agrotecnologiatropical.com está empezando a trabajar con ella y ya estamos viendo frutos de este tipo de trabajo. Se trata de los sistemas de información geográfica. Un sistema de información geográfica no es más que recopilar información sobre las tierras de cultivo o de cualquier otro aspecto que sea de interés para el ser humano. Y en función de esa información, generar estrategias de trabajo para sacar el mejor provecho a estos cultivos. Esto es lo que normalmente conocemos en el ámbito popular como planos. Para levantar esta información, nosotros podemos partir de datos recopilados por los mismos agricultores en el campo. Pero también podemos recurrir a técnicas de teledetección, que explicaremos más adelante de qué trata. Lo cierto es que toda esa información se reúne en forma conjunta y nos permiten generar informaciones de valor. Por ejemplo, uno de los planos que estamos haciendo con mucha frecuencia últimamente es el plano donde mostramos las curvas de nivel, es decir, los distintos desniveles que poseen las tierras de cultivo. Esto tiene mucha utilidad porque nos permite detectar sitios donde hay buen drenaje, sitios donde hay mal drenaje. Podemos calcular cómo hacer para sacar el agua en exceso de los cultivos e incluso cómo planificar el riego. Podemos, con esta información, dividir lotes para que sean orográficamente homogéneos. Y podemos conocer la posición en el paisaje de cada una de las tierras de cultivo. Y podemos sacar inferencias sobre cómo es el origen de estos suelos y el comportamiento de estos suelos ante la presencia de diversos cultivos. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es la teledetección. La teledetección no es más que caracterizar un objeto sin necesidad de tocarlo o estar presente en el lugar. Hay diversas formas de hacer teledetección. Ahorita la más popular y la más publicitada es el sistema de los drones. Con drones se pueden recorrer las parcelas de cultivo y generar planos que generan una información de utilidad para desarrollar los cultivos y mejorar los cultivos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con satélites. Hay servicios de la NASA en Estados Unidos y de la Unión Europea e incluso de Japón que están disponibles y podemos accesar esa información, procesarlas y generarle una información de utilidad para ustedes. Es decir, esa información que está en forma bruta en los satélites, la bajamos por internet, las procesamos y generamos información valiosa para todos ustedes, que le permiten sacar cuentas, calcular y presentar planes de trabajo para optimizar el desarrollo de sus cultivos. Los drones generalmente tienen como gran ventaja una alta resolución espacial, del orden incluso de centímetros. Sin embargo, los satélites tienen una resolución en el orden de metros.
Pero para tomar decisiones de mejora a los campos de cultivo, esta información que generan los satélites tiene suficiente profundidad para tomar decisiones importantes, eficientes y oportunas para lograr buenos cultivos y mejoras importantes en los cultivos. De hecho, partiendo de que la información de estos servicios espaciales está disponible, permite que el trabajo que se está haciendo sea lo único que se le cobra al agricultor. O sea, el trabajo de generar y interpretar esa información. Sin embargo, cuando se trabaja con drones, por ejemplo, eso solo lo pueden volar personas que tienen unos permisos y unas autorizaciones especiales de parte de los distintos gobiernos. Incluso deben hacer unos cursos y aprobarlos para lograr esas certificaciones que les permita volar esos drones. Esas limitaciones no existen a nivel de satélite. Nosotros accesamos a la información y de una forma muy económica generamos los datos. Otra ventaja que presentan los satélites es que uno no tiene que desplazarse hasta el sitio para tomar la data. Eso significa que nosotros desde aquí donde estamos podemos tomar información de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, de los Estados Unidos, incluso de Europa, de Arabia Saudita, de cualquier parte del mundo, siempre y cuando las imágenes de satélite estén disponibles. La gran limitante es la nubosidad. Cuando hay nubosidad, los sensores pasivos de los satélites que trabajan con la luz que rebota de la superficie de la Tierra no pasan a estar disponibles. Sin embargo, hay todavía informaciones del tipo microondas que sí traspasan las nubes y sí estarían disponibles aún con la presencia de nubes en el cielo. Entonces, dependiendo de la presencia de nubosidad, será mayor o menor la información disponible para ser procesada y analizada para los agricultores. Entonces, esa es la ventaja que presentan los satélites. Cuestan millones de dólares y tienen unos sensores realmente muy sensibles. Si bien están muy lejos, las sensibilidades permiten ver cosas que difícilmente un dron puede observar. Aún siendo de baja resolución con respecto a un dron, la información que generan los satélites son mucho más versátiles que la de los drones. Y la labor o el producto que de allí se genera es mucho más económico que el de un dron. Vamos ahora a hablar de algunas de las cosas que se pueden hacer por teledetección. Vamos a hablar del índice normalizado de vegetación. El índice normalizado de vegetación muestra la relación que hay entre el color rojo que emiten o que refleja de la luz solar las plantas y la luz infrarroja. Con esto se sacan unas fórmulas y se llegan a unos índices que indican la calidad de la vegetación. Y con esto se pueden sacar cualquier tipo de análisis para evaluar el desarrollo de los cultivos. Por ejemplo, nosotros podemos sacar un promedio del índice normalizado de vegetación por cada uno de los sitios y ver la velocidad con que está creciendo su cultivo. Si su cultivo está creciendo de acuerdo a los estándares esperados o está creciendo por debajo de los estándares esperados. Cuáles son las zonas donde su cultivo tiene mejor desarrollo y cuáles son los sitios donde su cultivo tiene menor desarrollo. Podemos ver si se trata de un tema de enfermedades de plantas o de plagas que están afectando el desarrollo del índice de vegetación, o si lo correlacionamos con otros índices puede ser un problema de falta de agua y uniformidad del riego. Cada caso es un mundo. Interpretándolo, conversando con el agricultor, nosotros podemos descubrir qué cosas están pasando y dónde están pasando, para que de una forma localizada y enfocada el agricultor enfoque sus fusiles, sus herramientas para poder corregir todos los problemas y que toda su parcela de cultivo se comporte de la mejor manera posible.
Hay otro índice que también queremos mencionarle, como abre boca, que es el índice normalizado de humedad del suelo. Eso se saca también viendo el comportamiento de las bandas infrarrojas y infrarroja lejana, lo cual indica el comportamiento de la vegetación en torno a la humedad del suelo. Y eso nos permite calcular una serie de información que, por ejemplo, podemos saber qué es lo que está pasando con su suelo en distintas partes de su unidad de producción, en sus cultivos. ¿Cuáles son los sitios que están sufriendo por estrés hídrico? ¿Cuáles son los sitios que tienen exceso de agua? ¿Cuáles son los sitios que tienen riesgo de que se desarrollen enfermedades del suelo? Como pudiera ser en el caso del tomate, por ejemplo, la Rhamnosus solanacearum, o en el caso del, también incluso pudieran ser ataques de fungus gnat, pudieran ser ataques de Phytophthora parasítica, que es la muerte regresiva del aguacatero. En fin, hay distintas enfermedades del suelo asociadas a exceso de humedad que pueden ser detectadas viendo cómo se comporta la humedad del suelo. En los sitios donde hay déficit de agua podemos ver y podemos analizar el sistema de riego y podemos incluso calcular qué mejoras se le pueden hacer a ese sistema de riego para que trabaje de una manera más eficiente. Todo esto de la mano y con mucha conversación con los agricultores que están desarrollando los cultivos. En el canal de Ganadería Tropical Paso a Paso estamos teniendo un video donde analizamos cómo fue la regeneración del suelo después de 10 años de desarrollo de ganadería regenerativa. Normalmente el índice normalizado de vegetación lo utilizan, por ejemplo, para ver cómo se están degradando el ambiente, cómo cada vez los bosques van desapareciendo. Y en este caso lo utilizamos para ver cómo mejoró el suelo de los cultivos. Entonces, esa es una herramienta bien interesante. Y se vio cómo efectivamente practicando una ganadería regenerativa los suelos se recuperaron. Entonces, en el mundo de la ganadería hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, que también van a ser de mucha utilidad para, en este caso, el ganadero. Que siempre acuérdense que para ser primero un buen ganadero, primero hay que ser un buen agricultor. Ok. Entonces, bueno, esperando que toda esta información sea de utilidad para ustedes, en la descripción de este video y en el mensaje destacado hay un link que lo conducirá a nuestro servicio de información sobre agricultura, donde ustedes podrán interactuar con nosotros y obtener más información de cómo pueden hacer ustedes de una forma muy económica tener todo este tipo de información para sus campos de cultivo. Muchas gracias.